Bien. Bueno, nosotros vamos a ver un tema que está en el programa que se llama perfil económico. ¿Qué es un perfil económico? Un perfil económico es la variación lineal que podemos encontrar en los valores del metro cuadrado de tierra. Por ejemplo, podemos entender necesario ver cómo se comportan los valores del metro cuadrado de tierra, por ejemplo, en el eje de 18 de julio. Nos fijamos un origen, por ejemplo, 18 de julio y Río Negro, por decir algo, y nos puede interesar ver cómo van variando esos valores hacia el obelisco, sobre el eje 18 de julio. El perfil económico podría ser cómo varían los valores desde el mar, por ejemplo, un balneario, hacia, si fuera el Ciudad de la Costa, hacia la avenida Jean Anastasio, por ejemplo. Queremos estudiar en el Pinar o en cualquier localidad de Ciudad de la Costa o de cualquier departamento con costa, cómo varían el valor del metro cuadrado desde la costa hacia adentro de la ciudad. Ese método que nos va a permitir definir lo que son perfiles económicos es netamente estadístico y se llaman métodos de regresión lineal o no lineal. En particular vamos a empezar con el método de regresión lineal, que va a suponer el construir una recta, en este caso estamos hablando de regresión lineal, a lo largo de ese andamiento de valores, por ejemplo, el eje de una calle, de tal forma que la construcción de esa recta nos va a permitir interpolar o extrapolar cualquier valor entre los extremos. Es muy útil, por ejemplo, para el cálculo expropiatorio, porque cuando se designa expropiar, ya sea a nivel de los gobiernos departamentales como del gobierno nacional, lo primero que se hace es una estimación del valor que alcanzaría la faja a expropiar. Eso lo hace el Ejecutivo, Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Transportes y Obras Públicas, o Poder Ejecutivo Departamental, que serían las intendencias. Y con esa estimación, que generalmente se hace a través de un método de regresión lineal, los correspondientes poderes legislativos, sea el Parlamento Nacional o las juntas departamentales, son las que terminan designando para expropiar el bien de que se trata. Que puede ser, por ejemplo, el ensanche de una calle. Cuando vean la ley de expropiaciones, todos esos detalles los van a ver más en profundidad. Yo les voy a dar la teoría de esto, es netamente estadística, y después vamos a ver dos casos, uno que sería el ensanche de una calle, cómo se comporta el perfil económico, y después vamos a ver una tasación que yo hice de verdad en un balneario en la laguna de Rocha, en el balneario de Rocha, en Las Garzas en particular, que vamos a ver cómo varía ese valor en función de la distancia al mar, que es lo que en realidad estamos definiendo con esta metodología. Bueno, vamos a empezar con la regresión lineal, método, bases del método de regresión lineal. Tenemos dos elementos que nos van a apoyar justamente para llegar a un resultado aplicando este método, que es el uso de las matemáticas y el uso de la estadística. Nosotros lo que hacemos es
formular una teoría implicando causalidad. ¿Qué me refiero con esto? Trabajamos ahora con una sola variable. El año que viene vamos a hacer esto mismo, pero multivariado, con muchas variables. ¿Cuáles serían nuestras variables en este momento que vamos a medir? Tenemos una formulación del tipo I igual f de x, donde I es el valor que queremos hallar, se llama también variable dependiente, y la x, esa función de x que puede ser una distancia. Valor como función de una distancia. Ahí estamos haciendo una relación de causalidad implicando que justamente de alguna forma la distancia está influyendo en el valor. Variable dependiente, valor, variable independiente, la distancia. Eso hay que probarlo, es una hipótesis que nosotros nos planteamos a priori y que después justamente una serie de coeficientes estadísticos nos van a decir si efectivamente es válida esa hipótesis que nosotros nos planteamos de que de alguna forma hay una variación en los valores en función de la distancia. Y en definitiva, lo que vamos a terminar haciendo es medir esas relaciones entre las variables. ¿Qué fórmula matemática puedo encontrar que me relacione el valor del metro cuadrado de tierra con las variables que explican ese valor? Desde el punto de vista de la estadística siempre se habla de variables que explican, que logran, digamos, que se entienda justamente qué es lo que sucede con ese conjunto de variables que pueden estar influyendo en el valor. Este año está previsto solo perfil económico, trabajar con una variable, pero el año que viene, cuando veamos el método de regresión múltiple, ahí, además de la distancia, vamos a tener tamaño del predio, vamos a tener longitud de frente, longitud de fondo, cercanía a centros de interés, minusvalías, distancias, en fin, multivariado, y entonces vamos a ver cuánto pesa cada una de esas variables en la explicación del precio. Entonces dijimos, método estadístico, vamos a cuantificar una relación de dependencia entre variables cuantitativas, trabajamos con variables cuantitativas. Si hoy o mañana vamos a tener variables cualitativas, como puede ser, por ejemplo, la calidad de la construcción o el estado de conservación desde ruinoso a muy bueno, esas cualidades las vamos a pasar a números de tal forma que siempre en estas relaciones estadísticas vamos a trabajar con variables cuantitativas. Tenemos una variable endógena o variable dependiente, ahí me faltó la T, como dijimos hoy, o variable de respuesta, o regresando, o variable causada, son todos los nombres que puede adoptar el I del I igual f de x, siendo I el valor, y que la vamos a explicar a través de variables exógenas, variables que están fuera, que son las explicativas, que son independientes de control, regresores o causantes. La distancia causa variación en el valor. Bueno, justamente es lo que vamos a tratar de explicar. Estos modelos básicos de regresión lineal podemos trabajar, como ya lo hemos dicho, con una sola variable exógena o más de una variable exógena. Las múltiples las vemos el año que viene. Y esto que está acá, la llamada, es lo que les acabo de decir, podemos llegar a tener que usar variables explicativas, cualitativas, que la vamos a tener que pasar a número. En esta parte del curso vamos a ver que la ubicación de
el terreno que estamos tasando con relación a la calzada frentista puede ser sobrelevado, a nivel o por debajo. Esto que yo les estoy hablando, sobre nivel, a nivel o por debajo, que es cualitativo, capaz que le pongo 0, 1 y 2, haciendo una predefinición del término con qué número se asocia, de tal forma de entonces poder transformar cuantitativamente esa relación netamente alfabética, netamente hablada. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos? Hay una primera fase que es especificar el modelo. ¿Qué es especificar el modelo? Bueno, vamos a probar, yo me planteo una hipótesis que el valor tiene que ver con el comportamiento de la distancia a un punto de referencia. Como les decía, por ejemplo, 18 y Río Negro. Ahora bien, ¿cómo voy yo a llegar a verificar o no esa hipótesis de partida? Si efectivamente se explica o no se explica. Voy a ir al mercado a averiguar datos de ofertas, a averiguar datos de compraventas y procesarlos para tener una matriz de datos que es lo que me va a ayudar a hacer justamente ese análisis. Lo vamos a ver con dos ejemplos concretos que traje. Bueno, una vez que tenemos ese conjunto de datos que traje del mercado, por ejemplo, variación desde el mar hacia adentro en una zona cualquiera, tengo que ver si efectivamente eso tiene significancia estadística. ¿Qué quiere decir? Voy a tener una serie de coeficientes estadísticos que me dicen si conseguí una bondad de ajuste, si lo conseguí o si no lo conseguí. Eso es lo que se llama contrastar hipótesis, contrastación de hipótesis. Hay algo que me va a decir que, perfecto, mirá, te sirve lo que encontraste y podés llegar a construirte una función matemática que te explica la variación del precio desde el mar hacia adentro. Esa es la contrastación que me permite validar el modelo, decir, este modelo es bueno, lo puedo aplicar a los efectos evaluatorios. Y después, una vez que tengo una fórmula, por ejemplo, detecto que la variación, ese valor del metro cuadrado, es igual a 345 por la distancia más 17, por ejemplo, llego a una función matemática. Eso me va a permitir predecir, o sea, extrapolar resultados, digamos, en datos que no tengo, y irme más allá del tramo donde yo pude haber conseguido valores, o eventualmente buscar valores dentro de ese tramo, esa vía de tránsito, de tal forma que pueda interpolar cualquier valor en la función matemática que encontré, donde mi X va a ser una distancia, puede ser el baricentro, digamos, o el punto central del predio que voy a tasar, y el I va a ser el valor del metro cuadrado para ese predio. Bueno, ¿cómo vamos a plantear esa relación de causalidad? Nosotros dijimos que en este caso vamos a trabajar con funciones lineales univariables, con una sola variable. No voy a entrar mucho en los detalles estadísticos, pero sí, digamos, algunos conceptos que tienen que conocer. Esa función que nosotros vamos a encontrar va a ser del tipo I igual un coeficiente más la pendiente por la variable independiente.
Recordarán de geometría analítica, de matemática, que en esta formulación que acá planteo, B sub 0 es el corte con el eje de la Y, y B sub 1 es la pendiente de la recta, ¿verdad? ¿Qué ángulo forma con el eje de las X, que en definitiva es la distancia? Ahora, ¿qué pasa? Imagínense esta situación, y ahora tengo gráficos para mostrarles. Yo voy a estimar, digamos, Perdón que te la interrumpa, Marta. recta más probable. Sí, El B sub dime. 0 dijiste que era el corte con el eje de la Y, El B ¿verdad? sub 0 es el corte con el eje de la Y, y el B Ok. sub 1 es la pendiente. Es o una forma de expresar la ecuación de la recta, ¿verdad? Si B sub 0 es 0, pasa por el origen. Es una recta que pasa por 0, 0, ¿verdad? Bueno, yo lo que les estaba diciendo es que yo lo que estoy haciendo es una estimación. Tengo determinados puntitos en el espacio, mejor dicho, en bidimensional, ¿verdad? Porque estoy trabajando con XY, y estoy buscando, ahora vamos a ver los gráficos, una estimación lineal que de alguna forma me mida el andamiento de esa relación. Eso me provoca algo que ustedes van a estudiar muchísimo en teoría de errores, no sé en qué año dan ahora teoría de errores, que es esto de acá, los USUI. ¿Qué son los USUI? Los USUI son residuos, se llaman residuos y son diferencias entre el punto que tengo el dato que traje de la información y el dato estimado. Hay ahí una distancia entre mi dato relevado y el dato estimado. Eso se llama residuo. Entonces tenemos que vamos a usar esta relación, y el método que se utiliza, que vamos a ver que lo hace un software, que lo hace el Excel, es el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Voy a pasar a otra, ahora a otro presentación, y ahí lo vamos a tener más claro. Vamos a ir a este. Bueno, vamos a tener además estadísticos que nos están diciendo hasta qué punto se acompaña una variable con la otra. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso ese de la distancia de un punto sobre una vía de tránsito. Puede darse que a más distancia el valor vaya bajando, eso se llama correlación negativa, o que a más distancia el valor vaya aumentando, lo que se llama correlación positiva. Esa correlación, que sería hasta qué punto van juntos esos dos valores, se mide, y si está muy cerca de 1 o de -1, ahora vamos a ver cómo se mide, quiere decir que el ajuste es muy bueno. ¿Qué podemos tener, digamos, como correlación positiva? Cantidad de calorías insumidas con relación al peso de una persona. ¿Se correlacionan? O sea, hay correlación positiva, que cuanto más calorías ingiere una persona, más aumenta de peso. Tenemos dos variables. Peso, variable dependiente de qué, de la ingesta de calorías. Cuantitativa las dos, ¿verdad? Esa sería una correlación positiva. Una correlación negativa, lo que decimos. Lo más probable es que en la medida que nos alejamos del mar en una zona balnearia, el valor del metro cuadrado disminuye. Tenemos a más distancia menos valor. Hay una correlación negativa.
aumenta uno, disminuye el otro. Si aumentan los dos, es correlación positiva. Si aumenta uno y disminuye el otro, entonces tenemos una correlación negativa. Esa relación, esa intensidad, hasta qué punto tan fuertemente unidas las dos variables, se mide por un coeficiente que se llama correlación de Pearson. Les aclaro que estos apuntes ya están en el EVA. Los tienen en el EVA, así que no se los voy a colgar en WhatsApp, ya están en el EVA en material de estudio. Bueno. Tenemos tres elementos, entonces, que nos van a medir esa relación, que son estos que figuran acá, la fuerza, el sentido y la forma, que nos dicen justamente lo que les acabo de decir. El sentido, empiezo por el del medio, es justamente, ¿aumenta uno y aumenta el otro? ¿Aumenta la distancia y aumenta el valor? ¿O aumenta la distancia y disminuye el valor? Bueno, eso es lo que se llama sentido. La forma es lo que me dice, en esa variación de valores, que es lo que a nosotros nos compete, porque estamos haciendo evaluaciones, se usa para todo, lo van a ver, digamos, en otras asignaturas que la regresión la van a usar para todo, en teoría de errores, en geodesia, en todas las asignaturas que manejen con errores. La forma, ¿qué es la forma? Es qué función matemática es la que más se adecua al andamiento de los valores. Estamos hablando de una lineal, pero en una de esas es logarítmica, o en una de esas es exponencial, o en una de esas es potencial. En fin, digamos, funciones matemáticas puede ser una polinómica de tercer, cuarto, quinto grado. Funciones matemáticas saben que hay muchísimas. Y justamente esos coeficientes me van a estar diciendo cuál de esas funciones, cuál es la expresión matemática que me va a permitir tener un mejor ajuste. Y después, por último, tenemos la fuerza, hasta qué punto, digamos, porque puede ir aumentando el valor para un lado y disminuyendo el otro, pero hasta qué punto van juntitos, hasta qué punto, digamos, están realmente unidas esa variación que aumenta para un lado y disminuye para el otro. Hasta qué punto es fuerte esa unión. Esperen un poquito que tengo chat. Bondad de ajuste, sí. Bondad de qué era el término, está. Bondad de ajuste, perfecto. Bueno, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a hablar ahora un poco prácticamente qué es lo que vamos a proceder, cómo vamos a proceder. Nosotros vamos a hacer una investigación, supónganse que nos piden analizar la variación, justamente esto que les digo, la distancia, el valor en función de la distancia al mar, nos traemos datos del mercado, necesitamos solo dos datos porque es regresión simple, que es el valor y la distancia. Una serie de inmuebles que se hayan vendido en la zona y justamente donde a priori entendemos que la distancia es un factor que puede estar explicando el precio, que es el caso real que les voy a mostrar al final. Lo primero que vamos a hacer es marcar los puntitos en un gráfico, coordenadas cartesianas ortogonales, nomás donde I es nuestro valor y X es la distancia. La intersección IX nos da el punto que tenemos datos. Esto está hecho consumo de energía contra Producto Bruto Interno, pero imagínense que acá donde dice consumo es valor y donde dice Producto Bruto Interno es distancia. Fíjense, lo que hacemos primero es marcar estos puntitos donde supuestamente tenemos datos, y esto se llama un gráfico de dispersión. ¿Qué nos permite ver este gráfico de dispersión? Ya estamos viendo una tendencia. Estamos viendo la tendencia de que acá hay una correlación positiva entre variables, dependiente e independiente,
porque en la medida que aumenta una variable está aumentando la otra. Y ya podemos estar leyendo como que una recta se podría ajustar bien a este andamiento. Saben que también en matemáticas la expresión matemática de dos relaciones, de una relación dependiente e independiente, se llama andamiento. Cuando decimos tiene un andamiento exponencial, es equivalente a decir que la función es exponencial. Un andamiento lineal tiene la función, es una línea recta. Muy bien. Bueno, esto ya, el diagrama de dispersión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esto, la dispersión. Y siempre en el eje de las abscisas, la variable independiente, en nuestro caso distancia, y en el eje de las ordenadas, la variable dependiente, en nuestro caso valores. La intersección de los datos nos da el punto de cada observación del dato que trajimos. Andamientos pueden haber muchos. Hacemos, digamos, primero el diagrama de dispersión y nos podemos encontrar con estas situaciones. Un caso A, donde estamos viendo que hay una correlación positiva, aumenta uno, aumenta la otra. Entre las variables, por eso es contrastación de hipótesis, de alguna forma, pero ya no hay ninguna correlación. Por ejemplo, Marta, se trancó un ¿quién poquito habla? Florencia. Se trancó Florencia. un poquito y no se escuchó lo que estabas hablando. ¿Ahora? ¿Ahora Ahora se escuchan? escucha, sí. No sé si les pasó a los demás. ¿Desde Sí, dónde no se escuchó, Florencia? ¿Me están Desde la escuchando correlación ahora? en el A. Sí, un poco trancado. Bueno, vamos a empezar de nuevo. Lo que pasa, me salió un cartel de inestable la conexión a internet, se ve que se... Nosotros vamos a hacer un diagrama de dispersión, marcando los puntitos de nuestra observación. También se llama estadísticamente, saben que la observación es cada dato que traemos, se llama así, ¿no? Donde vamos a poner en el eje de las Y los valores y en el eje de las X vamos a poner la distancia, por ejemplo, si es lo que queremos medir. Ojo, puede ser valor con tamaño del predio, ¿verdad? La variable dependiente, independiente, puede ser cualquiera que a priori pensemos que nos está explicando el valor. Nos vamos a encontrar con 4 posibilidades. Una posibilidad A, que a priori ya estamos percibiendo que aumenta una variable y aumenta la otra, estamos en presencia de una correlación positiva. Un caso B, donde vemos que aumenta una variable y disminuye la otra, fíjense que acá el valor baja en función a la distancia, ahí estamos en una correlación negativa. Nos podemos encontrar con un caso en que nos da una nube de puntos como el C, donde no leemos nada. Quiere decir que esa variable que nosotros elegimos para explicar el valor no nos sirve, no explica, no tiene correlación. Y por último, podemos encontrarnos una función o un andamiento en este diagrama de dispersión, donde vemos que no es una línea recta. Del caso de ella vemos que no se va a ajustar como línea recta, lo más probable que sea una parábola, por ejemplo, el mejor ajuste. ¿Qué puede ser esto? Esto puede ser, por ejemplo, que tengo una vía de tránsito
estoy estudiando un tramo de la vía de tránsito y en el medio del tramo encuentro un factor, atractor, que se puede llamar, que es valorizante, que de alguna forma hay algo en el medio de ese tramo de calle que me está valorizando los valores del metro cuadrado, del entorno, y entonces va a provocar que tenga un máximo, que va a ser un máximo absoluto si es una función no lineal, por ejemplo, parabólica, que de alguna forma me está diciendo que aumenta el valor hasta ese punto y después empieza a decrecer. Hay algo, hay un atractor, que así se llama, que de alguna forma está provocando que en el entorno tenga un mayor valor. Ojo, podría darse que sea un mínimo absoluto y no un máximo absoluto, ¿no? Por ejemplo, voy por una vía de tránsito, me encuentro un asentamiento irregular en el medio que está provocando una depreciación de los valores del entorno, entonces en vez de tener un máximo, voy a tener un mínimo. Eso, digamos, puede ser una razón. Muy bien. No voy a entrar en la definición del coeficiente de correlación lineal de Pearson, ya van a tener oportunidad de estudiarlo en teoría de errores, pero ese coeficiente de correlación, que ahora vamos a ver cómo es que se calcula, justamente es lo que nos dice hasta qué punto es fuerte la relación entre ambas variables. Nos lo va a dar el Excel y ahora después les voy a mostrar cómo el Excel nos da ese coeficiente de correlación. Muy bien. Un coeficiente de correlación igual a -1 quiere decir que es un ajuste perfecto negativo. Linealmente y en la misma proporción, en la medida que aumenta uno de los variables, disminuye la otra. Pero en forma constante, o sea, es un ajuste perfecto. Y de la misma forma, un coeficiente de correlación +1, uno estricto, me están diciendo que van tan juntita la variable dependiente e independiente que la variación es la misma en el sentido del avance. Para evaluaciones, y esto es algo que tienen que saber, nosotros estamos admitiendo una correlación de más de 0,70 en valores absolutos. 0,70 en valor absoluto. Hasta, digamos, más de 0,70 entendemos que es un buen ajuste desde el punto de vista de los avalúos. Van a tener obviamente otras asignaturas que requieren más precisión. Imagínense, por ejemplo, una nivelación de precisión, que va a requerir justamente ajustes mucho más precisos, ¿verdad? Pero en evaluaciones podemos decir que es un buen ajuste entre variables si nos da 0,70 o más como coeficiente de correlación. Bueno, esto es lo que le explica la fórmula, pero no importa. Acá está explicando qué es la varianza, lo que es la covarianza, que me imagino que, no sé si ya vieron probabilidad estadística, ¿ya lo vieron? ¿En análisis, en cálculo, en algo de eso? Sí, vimos. ¿Dieron, no? Sí, sí. Bueno, ya dijimos entonces que planteamos un problema de causalidad. Ya dijimos también que esta va a ser la ecuación de nuestra recta, donde el U son las distancias que tenemos entre el dato observado y el dato ajustado, y también dijimos que lo primero que vamos a hacer es el gráfico de dispersión. Fíjense cuando yo les digo el U, cuando yo les estoy hablando de los residuos, justamente los residuos es estas distancias, esta es la recta de ajuste. A ver si puedo.
No, bueno, no importa. Esta es la recta de ajuste. Tenemos acá. Estos son los puntitos observados, que ven que no necesariamente coinciden sobre la recta. Y estas distancias del puntito a la recta es el residuo. Que no tanto en regresión lineal simple, porque es mucho más fácil, pero cuando veamos en regresión lineal o regresión múltiple, no necesariamente lineal, hay residuos que no van a ser admitidos porque evidentemente se apartan mucho del ajuste. Bien. Bueno, ya dijimos, el parámetro B sub 0 es donde corta el eje de la SI. El B sub 1 en esta formulación puede ser MX más N, yo qué sé, hay distintas formas que habrán leído o habrán estudiado de representar la recta. Tenemos la pendiente con relación al eje de las X, y acá tenemos justamente el gráfico de los residuos. Estos azules, imagínense que son los datos que nosotros traemos de datos de compra-venta, valor del metro cuadrado de acuerdo a la compra-venta. Ajustamos sobre una recta y vamos a obtener los puntitos rojos, que es un valor aproximado a ese que nosotros trajimos de la observación. Esa diferencia entre el azul y el rojo, o sea, entre el dato observado y el dato ajustado, es lo que le llamamos residuos. El método de mínimos cuadrados ordinarios, justamente lo que hace es hacer mínimo, digamos, una formulación donde entran esos residuos. Voy a hacer mínimo, pretendo que sea mínima la distorsión entre el dato observado y el dato ajustado. Mínimos cuadrados ordinarios. Al cuadrado porque para evitar signos negativos, ahí aparecen, digamos, algunas formulaciones al cuadrado, pero no importa, digamos, cómo se calcula. El tema es el siguiente. Tenemos distintas posibilidades. Puede ser una curva monotónica como esta, que tiene siempre un avance en un mismo sentido, no monotónica como esta. Y además del ajuste que nosotros hacemos de fuerza, tenemos que ver, después de hecho ese ajuste de fuerza, si todos los datos que yo traje de el modelo son ajustados por el modelo. Ahí aparece otro coeficiente, que es el coeficiente de determinación, llamado R2. Tenemos correlación, entonces, que nos mide la fuerza, y tenemos otro que es determinación, que me mide hasta qué punto todos los datos que yo traje son explicados por el modelo. Si queda alguno afuera o no queda alguno afuera. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, no se preocupe. Obviamente que podemos tener funciones no lineales en el ajuste, pueden ser exponenciales, pueden ser potenciales, exponenciales ascendentes, exponenciales descendentes, pueden ser funciones logarítmicas, ¿verdad? Recuerden que no tiene sectores negativos la función logarítmica. Y obviamente podemos hacer diagramas de dispersión, como les mostré hoy, y ahí ya vamos viendo qué tipo de función es la que mejor se va a ajustar. La formulación exponencial para una variable sola es valor igual coeficiente más b elevado a la variable que me está explicando, o por ejemplo distancia. Podemos tener una logarítmica, i igual a más logaritmo de b. Podemos tener una polinómica de distintos, digamos,
orden, puede ser de tercer orden, cuarto orden, quinto orden, eso me lo va a dar el ajuste. Y acá tenemos el caso del coeficiente de correlación lineal de Pearson, que era lo que estábamos diciendo hoy, los dos coeficientes que vamos a considerar. Por ejemplo, R igual 1 es la correlación perfecta, indica una dependencia total entre las dos variables, hay una relación directa, una de ellas aumenta y la otra también en la misma proporción. Si ese coeficiente de correlación lineal de Pearson está entre 0 y 1, es una correlación positiva. Si es igual a 0 o menor de 0,70, en nuestro caso en valor absoluto, no existe relación lineal. Si es entre -1, R y 0, es negativa. Y si es R igual a -1, es una correlación negativa perfecta. Y después tenemos el coeficiente de determinación, que es una medida estadística de la bondad de ajuste. Y eso es lo que me está diciendo. El primero es la fuerza. ¿Hasta qué punto van juntas las variables? Y el coeficiente de determinación lo que me está diciendo, todos los datos que trajiste son explicados por el modelo. También lo mismo. En la medida que aumenta el mayor de 0,70, son menos los datos que van a quedar fuera del modelo y sea negativo como positivo. Antes de ver este ejemplo, que es un poco complejo, vamos a ver un caso real, que era lo que yo les decía. Es una tasación que yo tuve que hacer. Esto es verdadero, esto no es inventado, sí después se lo paso. Esto fue en el balneario Las Garzas de Rocha. Es un balneario que está en formación y a mí me piden tasar. Esto era una sucesión, digamos, era gente que tenía un conjunto grande de inmuebles que se lo querían repartir, y en particular me piden tasar este. En una zona donde no hay nada, tenemos sí un plano de fraccionamiento, pero no hay calles materializadas, salvo, digamos, esta creo que era la ruta 9, me parece. No hay calles abiertas, no hay, digamos, acá en la foto no se nota bien, pero tenemos una densidad muy grande de monte natural. Y, digamos, lo que sí tenía era un plano de fraccionamiento registrado en catastro, que es este que está acá, donde, digamos, lo primero que noté al ver este plano es, los terrenos son todos iguales, prácticamente, no hay ningún elemento que haga que de alguna forma se manifieste un mayor valor en una zona con relación a otra, no hay infraestructura de servicios instalada, no hay comercios, no hay nada de aquello que me puede dar o quitar valor, no hay asentamientos irregulares, que es lo único que tengo para tratar de entender qué diferencia puede haber y si de alguna forma el valor de este inmueble está influenciado por el mar. Es desde el momento que son todos iguales los terrenos, no tiene sentido poner distancia, digamos, incremento de esquina. Cuando yo les decía que es a juicio del evaluador, por más que tenemos San Gerli, que tenemos Albano, y entendemos que no aporta el incremento de esquina, no lo ponemos. Mi hipótesis fue, lo que me va a explicar el valor es la distancia al mar. Eso es lo que yo me planteo. Es un barrio en formación que se estaba ofreciendo a la venta. Perfecto, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a las inmobiliarias que están ofreciendo a la venta estos inmuebles a averiguar datos. Voy a las inmobiliarias porque estaban publicados en prensa, digamos que se estaba formando este barrio, digamos, con todos los textos que ponen las inmobiliarias, espectacular, naturaleza, me voy a las inmobiliarias.
y consigo, son todos terrenos de 300 metros cuadrados, tampoco tengo una diferenciación por área, fíjense que es totalmente homogéneo el trazado. Me encuentro que hay un gráfico, yo no omití, pero omití por descuido ponerlo, en el cual tengo marcados los puntitos de los que estaban ofrecidos en venta, calculo la distancia al mar de cada uno de ellos y el valor que estaban ofertando para esos inmuebles. El que yo tenía que tasar estaba a 1200 metros del mar. O sea, esta distancia, 1200 metros. Tengo, digamos, el plano de fraccionamiento con las medidas, con los anchos de calle, todo, así que perfectamente puedo llegar a la distancia a la playa. Tengo estos datos y yo digo, ¿podré aplicar estos datos a el terreno que yo tengo que tasar? Sé que tengo que aplicar dos cosas. Primero, un coeficiente de correlación para ver hasta qué punto justamente van cerquita uno con el otro, a ver si efectivamente va disminuyendo, mi hipótesis, ¿verdad? Si efectivamente va disminuyendo el valor en la medida que me alejo del mar, la hipótesis a contrastar. Y después me sirven todos el coeficiente R2, ¿verdad? El correlación y determinación. Desde ya les digo que es muy fácil en Excel cargar, digamos, ponen help análisis de datos. Acá en el Excel, obviamente que hay software mucho más potentes, estadísticos, pero en análisis de datos tienen toda la estadística. Les recomiendo, digamos, es instalarlo, es un módulo que trae el Excel, que es muy fácil de instalar, es poner, digamos, un comando, nomás ponen análisis de datos en el signo de interrogación y les va a decir cómo instalarlo. Y fíjense que es por demás interesante, obviamente que ustedes todavía no manejan todos estos términos estadísticos, pero los van a manejar en algún momento. Tienen estudios de varianza, de varias muestras. Acá está nuestro coeficiente de correlación, que ya les digo cómo se va a usar. Covarianza, estadística descriptiva. Estadística descriptiva es la media, la moda, la mediana, la kurtosis y el apuntamiento, ¿verdad? No sé si se acuerdan de eso, son los 4 momentos de una distribución. La media, el desvío, que es el más menos. ¿Se acuerdan cuando nosotros decimos no podemos agarrar cualquier valor? Tenemos que estudiar un coeficiente de variación, a ver si están dentro de la tolerancia. Pero también tenemos kurtosis, que es hasta qué punto, digamos, está inclinada o no esa campanita de Gauss, y apuntamiento es la altura de esa campana. Eso es lo que a mí me explica descriptivamente el estudio estadístico. Bueno, después tengo unas pruebas de Fisher, todo eso de Fourier, que van a ver lo que es. Después tenemos histograma, después tenemos números aleatorios, bueno, toda la estadística hasta acá, la muestra, y acá también tenemos regresión. Dijimos dos cosas, que es correlación y R2. ¿Cómo vamos a medir la correlación? Que yo dije, mayor a 0,70 me sirve. Tiene que ser más de 0,70 para que desde el punto de vista evaluatorio mi hipótesis de correlación sea válida. Voy acá, vamos a buscar donde decía correlación, coeficiente de correlación. Acepto. Rango de entrada, me dice. ¿Cuál es el rango de entrada? El rango de entrada es valor-distancia. Lo que hago entonces es pintar valor-distancia. Está agrupado por columnas, la columna valor y columna distancia. Me sirven los rótulos es donde dice valor-distancia. Si eso yo no lo marco, me va a decir que
Si no lo marcara me va a decir pusiste variables no numéricas en una cuestión numérica. Pero con eso ya les digo, en la primera fila ni se preocupen por lo que hay en la primera fila, le estoy diciendo el Excel porque esos son los nombres de las variables que voy a usar. Rango de salida en una hoja nueva y acepto. Fíjense que se me forma esto, que se los voy a agrandar. ¿Cómo se lee esto? Fíjense que esto me lo dio el Excel. Podía, digamos, desconocer. Sí, tengo que saber que la correlación, qué es lo que me mide. Pero no tengo por qué saber que tengo que poner la sumatoria del x y barra menos x al cuadrado, me lo da el software. ¿Y qué me está diciendo? Sí, hay correlación. Miren lo que me da. Yo dije que más de 0,70 en valor absoluto es válido. A mí esto me dio un menos 0,94. ¿Qué quiere decir? Que está muy cerquita a 1 y que efectivamente el valor de esos inmuebles, la variación de valor se está explicando en función a la distancia. ¿Qué quiere decir? Que en la zona los agentes inmobiliarios realmente están priorizando de alguna forma el hecho de que cuanto más cerca del mar está, entonces más vale el inmueble. Primer coeficiente, entonces, coeficiente de correlación. Yo se los voy a pasar esto y acá les voy a poner coeficiente de correlación igual a menos 0,94. Esto quiere decir que el valor disminuye en función de la distancia. El valor disminuye en función de la distancia. Por lo tanto, tenemos una correlación negativa. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Vamos? ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo qué es lo que me está midiendo? Me está midiendo la fuerza, ¿verdad? La fuerza de ajuste entre una y otra variable. Yo lo que todavía no tengo es la función, ¿verdad? ¿Qué función me puede estar ajustando estas relaciones? Ahí tengo que ir a regresión. Yo tengo después, les voy a mostrar, está colgado en el EVA, todos estos pasos, que es lo que voy pintando en la medida de llegar a estos datos. Está marcado ahora después, digamos, que termine esto, les voy a mostrar cómo está indicado paso a paso, qué es lo que tienen que ir marcando en el Excel para llegar a estos resultados. Bien, vamos a datos, volvemos a análisis de datos. A los efectos de este curso me interesa el coeficiente de correlación y la regresión, nada más. No me preocupo en todas estas otras cuestiones estadísticas que van a ser muy útiles en otro momento. Muy bien, vamos a la regresión. Coeficiente de correlación y regresión. Son las únicas dos cosas que acá voy a manejar del Excel de análisis de datos. Acepto. Y fíjense qué es lo que a mí me pide. Más o menos lo que nosotros hemos hablado hasta ahora. Rango I de entrada, mi I, ¿cuál es mi I? Mi variable dependiente, el valor.
Por lo tanto, voy a pintar el valor rango X de entrada, que es mi variable independiente, distancia al mar. Vamos a pintar distancia al mar. Voy a usar los rótulos. Acepto un nivel de confianza del 95%. Eso lo van a ver en estadística, que es, digamos, el ajuste del resultado que yo obtengo, ¿no? Yo voy a elegir generalmente, digamos, pensemos en las elecciones, la intención de voto, que a veces dice, se hizo, digamos, una encuesta al 90%, el 95%, el 99%. Eso es la cantidad de elementos que tengo que considerar a los efectos de que el 95% de los encuestados me queden en un resultado medio razonable, ¿verdad? Y que aumenta muchísimo en la medida que aumenta el nivel de confianza. Nosotros no lo podemos hacer eso, digamos, porque ¿qué pasa? Acá hay un concepto muy importante que tienen que tener en cuenta. Hay lo que se llama variables controlables y variables incontrolables. Una encuesta de opinión de voto es una variable controlable. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir la cantidad de personas al cual hacerle la pregunta. Si después es un muestreo aleatorio simple, estratificado, etcétera, etcétera, bueno, eso es aparte. Cómo estratifico para que sea representativo. Pero está controlado por mí. Por eso es un fenómeno controlable. Si yo quiero medir con precisión una distancia, imagínense una obra civil que requiere su precisión, como en su momento fue el tendido de líneas de alta tensión a Salto Grande, por ejemplo, que se pedían nivelaciones de precisión. Yo puedo hacerla tantas veces, ida y vueltas tantas veces, de tal forma de poder justamente tener confianza, tener certeza, tener verosimilitud de que voy a estar dentro de la tolerancia que se me pide. Fenómeno controlable. Pero el mercado inmobiliario, yo no puedo estar provocando que se compren y se vendan inmuebles. Yo me tengo que arreglar con lo que hay, ¿verdad? Me tengo que arreglar con las compraventas, yo encontré estas, no encontré más. Me tengo que arreglar con esto y ver si esto me explica realmente el valor del inmueble. Esos son fenómenos incontrolables, no está en el estadístico, en la persona, en el investigador, el provocar que pasen cosas para tener certeza del resultado. Tendré que después buscar alguna forma, no tengo compraventas, ¿qué hago? Voy al mercado de alquileres, porque después vamos a ver que hay una forma de vincular el valor del inmueble con el alquiler, eso el año que viene. Pero son datos que yo traigo de la realidad, pero que yo no puedo controlar, no puedo provocar que haya más datos de los que la realidad me da. Acá tuve la suerte que, bueno, tenía datos y al tener datos pude hacer un ajuste. Hay que tener en cuenta que después lo vamos a ver también el tema de los residuos, porque también puede ser que dentro de este conjunto de datos haya un desesperado por vender y lo vende a un valor que no tiene nada que ver con el mercado. Lo que se llama una no libre operación de compra-venta. Bueno, en ese caso, de alguna forma tendremos que eliminar ese dato y ver qué pasa. Bueno, perfecto. Entonces marcamos los rótulos, marcamos el Y y el X, marcamos un intervalo de confianza. Voy a ver los residuos. Me gustaría ver los residuos, justamente esa distancia que se forma entre el dato observado y el dato ajustado. Vamos a ver el gráfico de residuales, a ver qué me da, a ver esos puntitos, cómo se ubican con relación a mi ajuste. Y quiero que me dé la curva de regresión ajustada, que me diga, que me la muestre el ajuste cómo se hace. Le doy a aceptar y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Este es el resultado del Excel.
Vamos a agrandar un poco. Vamos a fijarnos exclusivamente en lo que yo les di. Esto. Dije que ese coeficiente de determinación tiene que ser mayor de 0,70. Me da un 88%. Esto se puede leer de la siguiente forma. Del conjunto de inmuebles que tratan de explicar el valor en función de la distancia al mar, hay un 12% que quedan fuera. El 88% de los datos de la zona cumplen con las especificaciones del modelo. Se explica con el valor con la distancia al mar. Hay otros estadísticos que no voy a profundizar con ellos, sí, el año que viene, que es este valor de Fisher, el estadístico de Fisher, de Snedecor, bueno, cuestiones estadísticas. Yo antes, cuando hice agrimensura, tenía probabilidad y estadística, no sé si ahora lo tienen como materia específica. ¿Y qué es lo que me va a importar acá? Esto de acá. Esto es lo que me importa mucho. Fíjense, en esta etapa del curso nos fijamos, entonces, el coeficiente de determinación me da mayor a 0,70, perfecto, queda solo un 12% afuera, lo puedo, digamos, dentro de la tolerancia evaluatoria, lo puedo dejar afuera. Y esto, ¿qué me dice esto? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que esta función, esta es una lineal, trabajé con una lineal, esto me da una función lineal, es igual a b sub 0 más b sub 1 x. Esto era más u, bueno, los residuos es este 12% que queda fuera. Esto es con lo que venimos trabajando, que lo habíamos decodificado como, o cómo lo decodificamos. Lo codificamos como que el valor unitario es igual b sub 0, 39,658,86 menos 37,89996. Perdón, me comí algo. Por distancia, al mar. Acá está justamente la decodificación de la fórmula que, con la que venimos trabajando. Valor unitario es igual a este coeficiente, término independiente de la regresión lineal de la recta, más una pendiente negativa, porque efectivamente en la medida que me alejo el valor baja, y por la distancia al mar. Acá me dio la fórmula, ya tengo dos datos. ¿Por qué me sirve esto? Independientemente de todo esto que ven acá, que después lo van a ver, que tengo un buen coeficiente de determinación, me deja pocos residuos, esto estaría diciendo que me deja pocos residuos afuera, es mayor a 0,70, y obtengo acá los coeficientes del modelo. Intercepción, distancia al mar, que es la variable independiente, y la pongo acá. Entonces, si distancia al mar es igual a 1200, es, digamos, el dato
en mi terreno a tasar, yo ya pude verificar que se cumplió mi hipótesis de partida, que efectivamente la distancia al mar influye. Para mi terreno, para el terreno a tasar, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo sustituyendo que el valor unitario es igual a 39,658,86 menos, no tengo por qué usar tantas cifras, ¿no? 37,90 por 1200, y esto me va a dar el valor de mi terreno. Vamos a hacer la cuenta, la hago por acá abajo. 39,658,86 menos 37,90 por 1200. Digamos, da en valor absoluto, ¿no? O sea que 5.821. Bien. Esto entonces es el valor aplicando en la fórmula directamente. Tenemos también la posibilidad, acá, le había pedido que me mostrara la curva de regresión. Fíjense que acá tengo los valores, acá tengo los valores, acá tengo la distancia al mar. Voy a ver si la agrando un poquito más. La voy a mover. La voy a llevar para acá. Esto me lo dio también el Excel, yo acá no la confeccioné yo. Distancia al mar, curva de regresión ajustada, agregar línea de tendencia, presentar ecuación del gráfico y presentar el valor de R cuadrado. Fíjense que acá porque está no está con la cantidad de cifras, ¿no? Pero, digamos, me da, si yo quiero, igual lo tengo acá, vamos a entendernos, ¿no? El R cuadrado lo tengo acá. Acá, digamos, está redondeado, por eso quedó un 1. Pero, digamos, acá tengo la ecuación del gráfico y el R2, bueno, acá omití ponerle que eran 2 cifras, pero, digamos, acá está justamente la ecuación que puse por acá, esta misma, que está acá. Estos puntitos azules es el dato que yo traje de mi investigación. Los puntitos rojos es el dato que yo traje, digamos que me ajustó la recta, en este caso una línea recta, y el valor X, la distancia, y tengo otro gráfico vamos a ponerla por acá, que es cómo se comportan justamente los residuales. Estos son los residuos, gráficos de residuales, con relación a la recta de ajuste, que, digamos, ahora no tiene sentido entrar en estas particularidades. Vamos a ver que hay cuestiones que se llaman homocedásticas, heterocedásticas, pero eso es estadística de otro nivel, no para cálculo evaluatorio, pero sí nos interesa esto y nos interesan estos puntitos. Acá, digamos, imagínense, a ver si puedo, si pudiera agrandar el formato de línea de tendencia.
presentar R2 en el gráfico. Lo tendría que haber hecho antes, pero fíjense que a mí me permite, digamos, no solamente ajustar con una línea recta, puedo ajustar con un exponencial. Fíjense que cuanto más cerca de 1 es el R2 mejor. La recta me daba 0,80 y pico. El exponencial me da 0,95, mejor. Lineal, bueno, acá omití poner 2 cifras, da 0,88. El logaritmo me da 0,90, hasta ahora va ganando el exponencial. El polinómico, bueno, vamos a ponerle otro orden, donde también ha de estar muy cerca de 1 el R2, me puede servir. La potencia me da feo, esta no se me ajusta muy bien, fíjense que me da 0,75, nada que ver con el 0,95 que me daba el exponencial. Media móvil no importa, eso es otra cosa, que es cuando tiene, digamos, distintas variaciones, no ven, da cuestiones cortadas, así que no tiene mucho sentido en una función continua, que es lo que estamos buscando. Pero, digamos, a los efectos nuestros, por sencillez, vamos a quedarnos con una función exponencial. Esto es lo que les quería mostrar de perfil económico. Vamos ahora, esto lo voy a grabar, así se los paso. Este sí no lo tiene el EVA, porque este fue un trabajo medio reciente que hice. Guardar como ejercicio regresión lineal. Vamos a ponerlo en el escritorio. Guardamos. Y bueno, y después lo que les tengo preparado para lo que queda de la clase. Estos son todos apuntes de EVA. También, digamos, para que los lean, no hay nada distinto a lo que acabo de decir, que es todo el tema de confección de perfiles económicos. Explica, digamos, justamente la importancia para determinado tipo de estudios, ensanches de vías, implantación de servidumbres, la importancia del perfil. Y después acá lo que hace justamente es indicar lo mismo que hemos hablado ahora, ¿no? Esto es lo que les venía diciendo. Imagínense, tenemos valor unitario y calle, tenemos distancia, marcamos los puntitos y ajustamos. Las curvas de aproximación, que es lo que estuvimos viendo. Acá en esta figura 3 no encontramos nada que nos permita establecer ninguna correlación. Sí en la 1, que es lineal, y en la 2, que es no lineal. Acá explicamos un poco el método de los mínimos cuadrados, que es lo que venimos diciendo, que es lo que usa el software para ajuste. Explica acá lo que es el método de los mínimos cuadrados, los coeficientes, cómo se mueven los coeficientes, la interpretación del perfil económico, esto sí es importante, es, por ejemplo, una figura de este tipo, una calle que se aleja del centro de una ciudad hacia la periferia, podrá tener un andamiento descendente, pero fíjense que no es constante, porque hay factores valorizantes dentro de esa bajada de valores, podemos ir encontrando factores valorizantes. Podemos encontrar una calle que es totalmente homogénea, que no encontramos que hay alguna fluctuación, pero no encontramos notoriamente ni que baja ni que sube el valor. Podemos encontrar una calle donde pueden haber sectores que, por ejemplo, un shopping, imagínense, no sé, algo que, una plaza muy bonita, elementos que de alguna forma pueden estar valorizando, van a provocar unos picos de este tipo. Estas ya son funciones polinómicas, no es una función única, no lo vamos a ajustar ni con una exponencial, ni una potencial, ni una logarítmica, ni una lineal. Lo más probable es que tengamos que buscar una función polinómica que nos la va a dar el mismo software. Y bueno, y entonces ahora, para terminar esta explicación, tengo por acá
un ejercicio que lo tengo resuelto, ahora les voy a pasar la resolución, donde, en definitiva, lo que planteaba teóricamente es lo siguiente. Tengo esta calle Demóstenes y vamos a plantearnos que esa calle se va a ensanchar y por lo tanto necesito de los predios de esa calle los valores del metro cuadrado de tierra a los efectos de poder calcular uno a uno. ¿Qué voy a encontrar acá? Voy a encontrar datos salteados. Partimos de la hipótesis que tenemos datos, ya van a ver el año que viene que si no hay datos tenemos otras alternativas, tenemos interpolación con curvas de isovalor, podemos usar geoestadística aplicada a los avalúos, en fin, pero vamos a plantearnos, digamos, que lo que compete a este curso ahora, que tenemos datos sobre esta calle de compraventas o de ofertas que nos van a permitir hacer un perfil económico, de tal forma de poder llegar al valor del metro cuadrado de cada uno de los predios sobre esta vía de tránsito. Muy bien. Fui, digamos, a el lugar y encontré que estos inmuebles identificados con estos números de padrón fueron vendidos a estos precios, compraventas recientes, por lo que dijimos, recuerden que eso lo habíamos dicho en el semestre anterior, y repito simplemente para enfatizar, no de pesada, porque ya lo dijimos, no nos podemos ir muy atrás en el tiempo, porque si no se desvirtúa. ¿Alguien preguntó algo? No. Distancia al origen. ¿Cuál es el origen? Bueno, yo me fijo el origen acá, en la calle Demóstenes. Me fijo como origen y entonces voy viendo. Digo, por ejemplo, bueno, voy a considerar el punto medio del predio, los datos que tengo, el área. Estos son, digamos, son punto medio, ¿verdad? Con respecto al origen, donde está ubicado el predio donde conseguí datos. Tengo el área de cada uno de esos predios y tengo el frente. ¿Por qué área y frente? Porque tengo que hacer las correcciones para llegar al valor unitario, ¿verdad? Corrección por fondo, porque voy a resolver por fondo ficto todo, ni me importa, digamos, que sea rectángulo, que no sea rectángulo, no me importa. Corrección por fondo, corrección por frente, corrección por área, si el área es menor a la normativa. Corrección por forma, que lo vamos a ver, una corrección por forma expeditiva, no aquella complejidad de línea de fusión y de incremento de esquina que para estos avalúos rápidos se usa. Y así llegamos al valor unitario. ¿Cómo llegamos? Recordando que el valor unitario es igual, o el valor del lote es igual al valor unitario por el área, por la corrección por frente, corrección por fondo, corrección por área, corrección por forma. Es simplemente dividir el área y todas esas correcciones entre el valor, el precio, digamos, obtenido para obtener el valor unitario. La fórmula que venimos usando sistemáticamente. Bueno, esto después lo vamos a ver, ven que acá hay coeficientes mucho más rápidos para avalúos masivos, es para rápidamente tener una corrección por forma. Pero vamos a ver entonces cómo es que lo resolvemos. Acá. Teníamos planteado ese ejercicio. Vamos a resolver justamente el perfil económico de esa calle. Acá están, digamos, las correcciones hechas. Teníamos hasta el frente, el resto lo completamos nosotros en cálculo y obtenemos una serie de valores unitarios. Muy bien. Entonces, para el perfil económico que tengo que hacer, ¿qué es lo que tengo?
el número de padrón, la distancia y el valor unitario. Acá está puesto así, pero recuerden que el valor unitario es la variable dependiente, es la y la distancia es la x. No importa, digamos, el orden que lo marque acá. Lo que sí tengo que tener presente cuál es mi variable dependiente. Valor unitario. ¿Por qué dependiente? Porque depende de la distancia. Es tan simple como eso. Y la distancia no depende de nada, por eso es independiente, matemáticamente hablando. Bueno, acá, digamos, justamente lo que yo les decía, que es como una especie de instructivo para poder calcular esto, ¿no? Ir a datos, ir a análisis de datos, es lo que yo hice recién con la distancia al mar. Ir a regresión, me olvidé de marcar acá coeficiente de correlación, pero está, lo hacen, ir a regresión. Indicar el rango y, variable dependiente, pintamos la columna que corresponde al i, indicar el rango de x, variable independiente, es la columna de la distancia, y vamos a obtener una fórmula que es valor unitario igual función de la distancia. Marcamos los rótulos porque estamos incluyendo la denominación de las variables, si no lo marcamos nos da error, porque el software entiende que son todos datos numéricos y se encuentra cuestiones alfabéticas que no las va a entender. Nivel de confianza 95% y en una hoja nueva. Como los efectos de este curso no interesa el tema de los residuales, no lo tuvimos en cuenta acá. Bien. Observamos, vamos a ver, digamos, qué es lo que vamos obteniendo. Vamos a aceptar, ¿no? Lo que a nosotros nos importa al hacer esta corrida es ver el R2. Y como dijimos, ese R2, que es el coeficiente de determinación, tiene que ser mayor al 0,70, que es lo que se admite desde el punto de vista de los avalios. Lo que me da por defecto el sistema es un ajuste lineal, me da una línea recta. Después yo puedo ir moviendo, digamos, que ahora vamos a ir buscando, digamos, una curva de mejor ajuste. ¿Qué es lo primero que obtengo? Coeficiente de determinación R2 0,11. ¿Qué es lo que digo? Este ajuste es un asco, no me sirve para nada. Y el coeficiente de correlación, que me olvidé de decirles hoy, o me acordé ahora, también lo tenemos acá, 0,32. ¿Qué nos está diciendo este ajuste lineal? Esta calle, estos valores del metro cuadrado, no te sirve hacerlo lineal, porque vos fíjate que la fuerza es 0,32, no tiene fuerza de unión de una variable con la otra. Y con un coeficiente de determinación de un 11%, estás dejando afuera 89% de los datos. Si ajustás o si presentás una tasación con estos coeficientes, lo más probable es que llegues a un valor que no tiene nada que ver con nada. Más si se trata de una expropiación, que después hay que pagarle a las personas, tiene que ser un justiprecio según ley, no te sirve. Seguí probando, me está diciendo el software, con otro tipo de curvas. La línea recta no te sirve. Bien, perfecto. Analizo el gráfico y efectivamente, ustedes fíjense que la línea recta me daría los puntitos amarillos y fíjense toda la distorsión que hay en los puntos azules, que son los que yo traigo como dato. Muy bien. Elegimos otro ajuste entonces. Nos paramos arriba de la línea de tendencia obtenida. Esta es la línea de tendencia. Y ponemos formato de línea de tendencia. Me va a traer estas posibilidades.
puede ser exponencial, estamos trabajando ahora con la lineal, que vimos que es un mamarracho lo que me ajustó, logarítmica, polinómica, potencial, media móvil. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Marcar, presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R2, R cuadrado en el gráfico. De tal forma que yo voy clicando cada una de esas curvas de regresión y me va a ir diciendo la función y el R2. La función, ¿cuál es? ¿Me ajusta o no me ajusta? Perfecto. Acá intento con un polinomio. ¿Qué hice acá? Marcar polinómica. Intento con un polinomio. Llego, ven que me da automáticamente, le puse un polinomio de orden 5, me da automáticamente la función y me da un R2 mucho mejor que la recta, mucho mejor que la recta de 0,55, pero todavía no llegué a ese óptimo que me está pidiendo el cálculo evaluatorio. Ojo, yo acá empiezo a analizar y es capaz, digo, este piquito que está acá abajo, es capaz que no es un dato real de compraventa, es capaz que no es una libre operación, es capaz que fue un desesperado que quiso vender a un precio menor al valor de mercado. El tener muchos datos a mí me habilita ir sacando, digamos, valores que descubro que, digamos, no corresponden a los datos de mercado. Por eso, cuanto más, como todo estudio estadístico, cuanto más datos tenga, mucho mejor el ajuste, ¿verdad? Eso es intuitivamente es así, no hay que saber estadística para saber que, para tener certezas, ¿verdad? Aunque nunca vamos a tener la certeza absoluta, pero para tener datos más ajustados a la realidad necesitamos muchos datos. Eso es así. Bueno, entonces decimos, un polinomio de grado 5, que acá le estoy poniendo orden, donde dice orden le voy aumentando. Grado 5, no me sirve, estoy con un 0,55, estoy mejor que la recta, pero no estoy en el óptimo. Vamos a probar con un orden 6. Mejoré 0,60, pero todavía no estoy en realmente lo que me gusta. Presumimos, entonces, no tengo buen ajuste y era lo que yo les digo. Presumimos que este inmueble, que es el que me está provocando este piquito acá, que se me dispara mucho de el andamiento, presumimos que fue vendido un unitario que no corresponde para la zona. Entonces, ¿qué hago? Lo saco de la muestra. Me está desvirtuando el resultado, ¿verdad? Más o menos nos vamos dando cuenta si hay alguno que se dispara mucho. Lo saco y fíjense que ahora al sacar ese justamente valor que se apartaba mucho, en orden 6 obtengo un polinomio en el cual el R2 vale 0,82. Obtenemos un muy buen ajuste. ¿Qué me permite hacer esto? Me permite ahora interpolar. Quiero tasar, por ejemplo, un terreno que está a 59, 50 metros del origen, es simplemente sustituir donde dice X por ese valor. La X es la distancia. Quiero tasar uno que está a 150 metros, que no tenía datos. Bueno, sustituyo entonces la X por 150, equivale a levantar, ¿verdad? A levantar a la función. Y, digamos, obtuve al final un muy buen ajuste. Esto era lo que vamos a seguir haciendo ejercicios, por supuesto, con regresión lineal. Está en el curso, está previsto en el programa, bajo el nombre de perfil económico, es perfil económico en definitiva, pero es, digamos, lo que hoy les quería dar y ahora estoy abierta a las preguntas que me hagan. No los voy a tupir mucho porque sé que es medio denso esto, es medio matemático ya de otro nivel, ¿verdad?
un poco más complejo de lo que vimos hasta ahora, así que con mucho gusto ahora si tienen alguna pregunta, lo que sí que levanten la mano si quieren preguntar algo para no hablar todos al mismo tiempo. Voy a salir de acá. No sé si quieren preguntar algo. Interesante herramienta, ¿verdad? Yo creo que es una, espera un poquito, Jennifer, yo creo que es una muy interesante herramienta que nos permite, digamos, hacer mediciones ya con variables exógenas que a veces no es muy fácil de ver en la realidad. Sí, Jennifer. Quise levantar la mano y quedé aplaudiendo. El R cuadrado, entonces, ahora tiene que ser hasta... De 0,70 para arriba. De 0,70 para arriba. Eso es lo que te está explicando si yo tengo 11 datos o 12 datos como tenía hoy y me da un R cuadrado de 0,88, me está diciendo que hay un 12% de los datos que yo recogí que no me sirven para explicar el modelo. Y después vamos viendo, digamos, justamente en ese ajuste que podemos ir sacando algunos hasta llegar a valores de R2 mucho más cercanos a 1. Pero acá no usamos eso de la desviación de hasta un 12%. No. Lo podés probar a priori, digamos, no estaría de más que hagas un coeficiente de variación con los datos que trajiste, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que acá nosotros estamos viendo, digamos, una variación lineal. Hoy antes cuando hacíamos lo del 12%, estamos viendo en la microzona. Okay. Yo acá a priori no sé cómo me está variando, digamos, en un sentido determinado. Puedo tener un coeficiente de variación de más del 12%, pero ¿por qué? Porque el andamiento de los valores en función de una variable justamente provocan que tenga una variación de más del 12%. Ya no estoy trabajando en la microzona, salí de la microzona, donde decíamos busquen valores en una microzona homogénea. Yo ahora estoy en una zona totalmente heterogénea, donde mi variación puede estar dada por el eje de una calle, como decía yo, 18 de julio puede ser totalmente heterogéneo, obviamente que es distinto el centro polifuncional entre Ejido y Río Negro que en la cercanía del obelisco. Hay distinta intensidad de uso. Bien. Eso se va a manifestar en distintos valores. Entonces, coeficiente de variación no tiene sentido hacer. Sí ver la variación en función de la distancia. O sea que más o menos sería similar. El R sería como el coeficiente de variación anterior que puede ser mayor. Similar. Y si el valor se me sale o sea, es menor a 70... Seguí probando, seguí analizando. Muchas veces también, digamos, puede suceder que no nos sirva un ajuste único, ¿no? Porque, digamos, lo que se recomienda, que lo van a ver cuando vean los planos de curvas de ISO algo, porque no son solamente curvas de nivel que miden, digamos, cotas, alturas, tenemos también curvas de ISO valores y todo. Siempre se recomienda recorrer la zona. Porque yo voy a traer datos de compra-venta, ese valor que se me iba tan abajo, yo, digamos, presumí que puede ser algo que esté mal ingresado en el registro o que no sea una libre operación de compra-venta, pero también puede suceder que ese valor sea válido, porque ahí tengo una industria nociva con vectores nocivos al exterior, como se dice, polución, vibración, etcétera, que me está provocando una baja de valor en el entorno. O sea, siempre se recomienda, esto lo tomamos como un ejercicio, pero es capaz que ese valor es válido. En cuyo caso, bueno, vamos a tener que hacer un ajuste hasta ahí, porque lo más probable es que no encontremos una función única, digamos, que me ajuste todo ese andamiento, como que ahí hay un corte, y a partir de ahí es capaz que otro. O sea, a lo que voy es que siempre, nunca se tasa de gabinete.
Estamos tasando el gabinete por pandemia, lamentablemente. Pero, digamos, sépanlo, de ahora al futuro, así sea un simple terreno, que no tiene construcciones, que no tengo que ver categoría, funcionalidad, estado de conservación, etcétera, etcétera, nunca se tasa de gabinete. Siempre que hay que ir, munidos de cámara fotográfica, documentar lo que vemos y ver lo que estamos haciendo. Aun cuando buscamos comparables, como en la microzona, para ver el coeficiente de variación, hay que visitar los comparables. Aunque sea de fachada, ¿eh? Si tiene construcción. Si no tiene, no hay problema. Y esto es lo mismo, cuando estoy haciendo un perfil económico, tengo que ver si es todo interpolable entre sí, tengo que recorrer la vía. Porque yo estoy trayendo datos, pero capaz que esos picos que se producen en más o en menos no son errores, son datos de la realidad que tengo que considerar. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes, Florencia, el viernes, yo el viernes no estoy con ustedes porque tengo el parcial de evaluaciones 2, que quedó para ese día, pero Florencia,